nosotros tilde. En respuesta, Blaise frunció los labios. Todos saben que ya somos amigos. Así que no creo que eso sea un problema. Eres. No puedes decir esas cosas así. El mafioso hizo pucheros, con el rostro sonrojado y sintiéndose nervioso. Debería haberlo sabido. La expresión de Blaise era demasiado seria y su comportamiento demasiado genuino como... Blaise, dijo Dazai, parpadeando. Intentó no suspirar demasiado fuerte. Pero la otra serpiente siempre había sido experta en leer señales como esa. Así que realmente no tenía sentido. ¿Podemos hacer esto mañana? Blaise miró por encima de los hombros tensos de Dazai con ojos tranquilos. La sala común de Slytherin estaba vacía excepto por ellos. Todos los demás probablemente ya se habían retirado. Pero eso no impidió que Dazai sintiera claustrofobia bajo sus nuevos vendajes. Blaise, aunque debe haber estado esperando algún tiempo. Todavía estaba con su túnica diaria y lucía presentable como siempre. Qué molesto que Dazai pudiera detener los latidos de pánico de su corazón. Pero no pudiera verse tan bien como Blaise. Tal vez fuera la falta de expresión. En ese momento, el rostro de Blaise parecía sugerir que estaba pensando mucho en lo que tenía que decir. Mientras que Dazai estaba seguro de que su propio rostro no hacía mucho más que verse cansado. ¿Te sientes mejor?, preguntó Blaise después de un momento. Sin moverse de donde estaba parado junto a la chimenea. Su cuerpo estaba enmarcado por la luz del fuego y Dazai tuvo que apartar la mirada. Oh, ¿Blaise estaba preocupado por mí? Comillas, lo sigo siendo. Comillas. Dazai sintió que sus mejillas se llenaban de polvo antes de siquiera registrar lo que Blaise había dicho. Parpadeó como un búho por un momento, tratando de evitar que la sorpresa se reflejara en su rostro. La obvia muestra de afecto hizo que Dazai se detuviera. Esbozó una sonrisa descuidada. Ah, deberías tener cuidado con lo que dices. La gente podría tener una idea equivocada sobre nosotros tilde. En respuesta, Blaise frunció los labios. Todos saben que ya somos amigos. Así que no creo que eso sea un problema. Eres. No puedes decir esas cosas así. El mafioso hizo pucheros, con el rostro sonrojado y sintiéndose nervioso. Debería haberlo sabido. La expresión de Blaise era demasiado seria y su comportamiento demasiado genuino como para que sus bromas lo frustraran. No eres muy agradable, terminó sin convicción. Lo has mencionado. Comillas. Porque es verdad, gruñó Dazai. Cambiando de tema. Pasó un dedo por el borde del juego de ajedrez. Los demás ya se fueron a dormir. ¿Eh? Supongo que eres mi subordinado más leal. Después de todo. Blaise suspiró, siguiendo con cuidado los dedos de Dazai mientras se movían. Como si su paso tuviera algún significado. Sin embargo, no hay ningún beneficio en ser tu subordinado. Y todo es un poco confuso. Considerando que eres el subordinado de Draco. Solo de nombre. Y Ron y los gemelos. Simplemente no se ha dado cuenta todavía. Además, es una toma de control sutil. En unos meses todos me reconocerán como su jefe de una forma u otra. Tal vez. De todos modos, me voy a la cama ahora. No te diviertas demasiado cavilando en la oscuridad. ¿De acuerdo? Solo estoy aquí para hablar contigo. Así que no te vayas así como así. Eres un duro negociador. Bien. Puedes ser mi segundo al mando una vez que reúna a mi banda. Buenas noches entonces. Deja de bromear, interrumpió Blaise con dureza. Estoy hablando en serio. Dazai se quedó quieto. Incluso sus dedos detuvieron su marcha por el tablero y se detuvieron junto a un alfil negro. Yo también. Es solo cuestión de tiempo antes de que decida ponerme en marcha con todo este asunto de las pandillas. Llamar a Draco Boss pronto se volverá aburrido y... Dazai. Comillas. ¿Qué? Comillas. El rostro de Blaise se apretó en una rara muestra de emoción. Cejas fruncidas y labios finos. Dazai casi se detuvo. Porque no había ningún significado más allá de esa emoción superficial de preocupación. Te desmayaste hoy. No lo desestimes como si no fuera nada. Estoy preocupado por ti. Dazai se mordió el labio y movió los dedos para rascarse o arrancarse la piel. ¿Qué era lo que Dazai no entendía de esos estudiantes de Hogwarts?
¿Por qué todos se preocupaban tanto por su bienestar? Pomfrey, Blaise y Hermione estaban tan obviamente preocupados por su bienestar. Aunque no se beneficiaban en absoluto de mantenerlo saludable. Y la insistencia de Ron en que era una buena persona. Pero que se sentía solo. No tenía ningún sentido. ¿Qué veían todos ellos que él no veía? Los gemelos incluyéndolo en sus bromas. El club de lealtad intentando convertirlo en un mejor mago. Era casi como si lo consideraran un ser humano más. No lo era. No lo era. La habilidad de Dazai se aseguraba de que sus propias caídas personales no tuvieran sentido. Al principio. Pensó que debía haber algún motivo oculto para tratarlo con amabilidad. Pero no fue así. Había algo en eso. Dazai se sintió mal por manipular una amabilidad tan genuina. Lo confundió. Lo dejó preguntándose por qué se sentía tan a gusto rodeado de esos idiotas. Mori no lo aprobaría. Todo eso le daba vueltas la cabeza y le retorcía el estómago. Y ahora Blaise fruncía el ceño con angustia. No te preocupas por nada. Fue lo que finalmente dijo Dazai. Con una voz peligrosamente cercana a un gruñido. Madame Pomfrey me dejó ir. ¿No? Blaise alzó una ceja. Eso no significa nada. Sus ojos recorrieron los dedos de Dazai y su brazo vendado. Dazai dejó caer los brazos a los costados y dejó que la manga cayera sobre sus manos. Soy solo yo. Sabes que no me importa nada lo suficiente como para guardarte rencor por lo que pasó. Hizo una pausa. Luego, casi con indecisión, agregó. Jefe. Dazai parpadeó. Haciendo una pausa y sintiendo que sus labios se curvaban hacia arriba. Llamarme jefe es un gran elogio para alguien como Blaise. ¿Finalmente me he ganado tu lealtad? Se rió entre dientes. Desarmado. No tienes que ganar nada. Solo hago lo que quiero. ¿Qué comentario más típico de Blaise? Murmuró Dazai. Miró el tablero de ajedrez. Después de pensarlo un rato. Dazai finalmente preguntó. ¿Juegas conmigo? Por un segundo. Todo lo que Blaise hizo fue mirarlo fijamente. Finalmente. Suspiró de una manera que podría haber sugerido cariño o enojo. Dazai nunca podía estar seguro con Blaise. Seguro. Dijo el chico. Cruzando la habitación. He estado practicando. Así que ya no esperes ganar tan fácilmente. Las vendas se estiraron sobre la piel de Dazai cuando agarró su pieza de rey. Pero eso no le impidió sonreír esta vez. No contaría con eso. Si fuera tú. Mientras estaba sentado. Dazai empujó los bocadillos de Pomfrey a un lado. Las blancas mueven primero. Blaise le lanzó una mirada pasiva antes de sentarse a la mesa. Deslizó un peón blanco hacia el centro del tablero. Para alguien tan calculador. Me sorprende que siempre juegues con las negras. Mori insiste en jugar con las blancas, respondió Dazai. Y luego contraatacó con su propio peón. No recordaba ni una sola vez que le hubieran dado la opción de jugar con las blancas. Ni la ventaja de jugar primero. Hacerlo ahora le parecía extraño. El otro chico tarareó. Pero Dazai no lo estaba mirando para saber qué tipo de expresión tenía. En la pared. El fuego crepitaba suavemente para llenar el silencio. Incluso con la llama ardiendo constantemente. Había un frío perpetuo en la sala común de Slytherin. Dazai se estremeció. Tu turno. Comillas. Parpadeó y se alejó del fuego para volver a concentrarse en el juego de ajedrez. Mientras Dazai consideraba sus opciones. Blaise emitió un sonido pensativo. Draco también estaba muy preocupado. A su manera. Una pieza negra hizo clic en el tablero. No dejaba de amenazar con demandar a alguien. Continuó Blaise. No sé qué pensaba que obtendría de eso. Considerando que ninguno de los miembros del personal sabía siquiera que estábamos practicando allí después de las horas de clase. Pero fue muy enfático al respecto. Ah. Sí que parece propio de él. Admitió Dazai riéndose. Es tu turno. Blaise miró el tablero con los ojos entrecerrados por un momento y apoyó la mejilla en el puño de su mano. Pensativo. Hasta Pansy parecía preocupada. ¿Tal vez finalmente la haya conquistado? Blaise lo miró. Bueno. Probablemente no. De todos modos. No puedo imaginarme ese tipo de expresión en el rostro de Pansy. Creo que lo que más le preocupaba era que nos metiéramos en problemas por presionarla demasiado.
Dazai hizo una pausa. ¿Lo hiciste? Comillas. Blaise tocó un caballo blanco en el tablero por un momento antes de decidir dónde moverlo. Cuando lo volvió a dejar en la mesa, Blaise levantó la vista para encontrarse con los ojos color óxido de Dazai con cuidado. No. Oh. Bien. Añadió alegremente. No me sirven como subordinados si todos están castigados. Lo dice el estudiante que tiene detenciones todas las semanas. Blaise suspiró. Este suspiro fue decididamente muy cariñoso. Dazai hizo pucheros y miró fijamente a su torre. Realmente no eres nada agradable. Comillas. Blaise se rió. Fue una risa tenue. Pero de todas formas tiró de la comisura de los labios de Dazai. Sin embargo, no pasó ni un segundo y Blaise se puso serio una vez más. Dazai intentó mantener la sonrisa torcida en su rostro. Pero ésta se desmoronó al oír las palabras. No has estado comiendo. A Dazai se le geló la sangre. Se sintió observado. Observado. Aunque los ojos de Blaise seguían fijos en el tablero de ajedrez. Su corazón latía de forma extraña. Como si sus secretos hubieran quedado al descubierto. La cuidadosa fachada que Dazai había construido a su alrededor se hizo añicos por segunda vez ese día. No comer nunca había sido una experiencia tan dura antes. Con la mafia. Más que cualquier otra cosa. Su falta de apetito había sido fomentada. Pero ahora. Aquí. Una visita a la enfermera. La mirada vigilante de un profesor y ahora el serio interrogatorio de un amigo. Dazai entendía íntimamente a los humanos y su comportamiento. Pero todo esto tenía un sabor extraño. Es tu turno. Dazai. Comillas. ... Cierto. Dazai se armó de valor para responder con cautela. Aunque no estaba muy seguro de por qué se sentía tan a la defensiva. ¿Y entonces? Fue todo lo que logró decir. No tenía sentido negarlo. En realidad. Cuando Dazai repasó sus recuerdos de Blaise. Rápidamente quedó claro que el chico no le creería si insistía en lo contrario. Blaise lo había estado observando mientras comía todo este tiempo. Dazai se dio cuenta tardíamente. Su estómago dio un vuelco nervioso. Había estado tan concentrado en sí mismo y en sus estudios. Que Dazai no había pensado ni un segundo en la atenta mirada de Blaise. A ciegas. Dazai movió una pieza por el tablero. No le veo la gran cosa. No es que me esté muriendo de hambre. Trató de decir con su expresión. Así que. ¿A quién le importa? Blaise tarareó y reflexionó sobre sus movimientos mientras Dazai contemplaba los méritos de mirar a la otra serpiente a los ojos. Cuando Blaise finalmente levantó la vista del tablero. Dazai le estaba ofreciendo una sonrisa pícara. Justo el tipo de sonrisa que uno puede practicar frente a un espejo. ¿Quién va a dirigir tu banda si te pasas todo el año entrando y saliendo de la enfermería? Preguntó Blaise. Su voz sonaba un poco aburrida. Lo que podía significar muchas cosas para una persona como Blaise. ¿Mi fiel segundo al mando? Bromeó Dazai con ligereza. Mientras observaba cómo la luz de la chimenea teñía los peones de Blaise de un color naranja enfermizo. Le dolían más los ojos al apartar la mirada. De todos modos. Eso no volverá a suceder. Vas a aprender a ocultar que no comes. ¿No? Esa no es la solución. Ah. Blaise, no es justo acorralarme de esta manera. Comillas. Blaise suspiró. Su voz estaba teñida de una extraña preocupación. Pero el movimiento de su torre por el tablero era confiado. Perdería en los próximos movimientos. Blaise debía haberlo sabido. No tendría que hacer esto si no fueras un jefe tan idiota. El siguiente turno de Dazai fue rápido. Eres malo. Se quejó el mafioso sin mucho entusiasmo. Me alegro de que tu artículo haya sido superado por el viento. Claro. Como si me importara sacar un 0 en la clase de Quirrell. La mayor parte del tablero estaba en contra de Blaise. Ahora no había esperanzas para él. Pero sus piezas seguían avanzando de todas formas. ¿Qué tenía que decir Madame Pomfrey? Come más. Tú y ella tenéis muchas cosas en común. Es molesto. Entre otras cosas que Blaise ciertamente no necesitaba saber. Solo pensar en ello hacía que el algodón de los brazos de Dazai pesara más. Curiosamente, ella no lo había presionado realmente sobre el tema. Mientras Dazai mantuviera la boca cerrada.
Blaise tampoco lo haría. Tiene razón. Por supuesto, asintió Blaise. Dazai parpadeó. Miró a Blaise y al Rey Blanco con una mirada de incomprensión. Jaque mate. ¡Qué vergüenza! Blaise hizo un gesto con el rey, derribándolo con un sonido de madera. No sonaba molesto en lo más mínimo. En cambio, el tono de Blaise era casi divertido. Perdí. Come algo antes de irte a dormir. Jefe. Sin perder un segundo más. Blaise se puso de pie. Agitó una mano sobre su cabeza antes de retirarse al dormitorio donde todos los demás estudiantes de Slytherin ya estaban profundamente dormidos. La chimenea crepitaba silenciosamente a su lado tras el paso de Blaise. Y se fue así, dejando a Dazai solo con sus pensamientos una vez más. Respiró pesadamente para una audiencia de piezas de ajedrez medio arrugadas. No se levantaron para ayudarlo. Dazai recogió el rey caído de Blaise y lo hizo rodar entre sus dedos. Era leñoso y ligero. Y de alguna manera no era en absoluto el rey negro que Dazai solía jugar. Lo volvió a dejar en la mesa con un clic y se dispuso a restablecer la mesa. Sin embargo, una vez que cada pieza volvió a su lugar, no quedó nada que distrajera la atención de las palabras de Blaise. Del regalo de Pomfrey que estaba frente a él en la mesa. Un nuevo oponente. A este Dazai no lo pudo derrotar con una jugada inteligente de su caballo negro. Estuvo a punto de alcanzarlo. Se oyó un ruido de piececitos sobre la piedra. Dazai se despertó sobresaltado de sus pensamientos y miró de reojo la fuente del sonido inesperado. Era un sonido demasiado pequeño para ser de otro estudiante. Pero eso no descartaba que se tratara de criaturas mágicas. Seguramente. Si un troll pudiera entrar. Los ojos amatista, brillantes y brillantes del ángel lo miraron fijamente. Oh, Dazai se sintió relajarse un poco. Es solo la rata espeluznante de Ron. Más fuerte. Agregó. Tu dueño te ha estado buscando. ¿Sabes? Lo observaba en un silencio inexplicable y una quietud aterradora. Ángel siempre parecía estar sonriendo debajo de esa capa de suave pelaje negro. Desafortunadamente, parecía que la rata no había sido devorada por búhos. Después de todo, estaba sentado en el suelo, a cierta distancia de los pies de Dazai. Unas diminutas garras negras encajaban perfectamente en las ranuras de las baldosas. Los grandes ojos morados de Ángel parecían captar todo y nada a la vez. Y la quemazón de la luz del fuego convirtió todo su cuerpo en un horrible tono rojo. Dazai puso los ojos en blanco. Sal de aquí. Rata demonio de mierda. Comillas. Ángel salió corriendo sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces. Pequeña cosa espeluznante. Dazai sacudió el extraño encuentro de sus pensamientos con un recordatorio silencioso para molestar a Ron sobre mantener a su mascota con una correa más apretada. Con un resoplido. Finalmente extendió la mano por encima de la mesa para hurgar en el interior del bolso de Pomfrey. La breve interacción con Ángel lo despertó extrañamente de sus pensamientos confusos. Estaba lleno de galletas saladas y dulces, nada que se pudriera. Notó Dazai, y las vendas que había robado. Dazai sacó un pequeño paquete de galletas con chispas de chocolate. Las pequeñas chispas negras parecían ojos. ¡Qué vergüenza!, se burló, frunciendo el labio con desagrado mientras volvía a meterlos en la bolsa. Dazai se puso de pie. Ese tipo de cosas serían demasiado dulces. Pellizcó la corona del rey negro entre sus dedos y la miró con el ceño fruncido. El rey era realmente inútil sin su ejército. Pero estaba aún peor sin la guía de Dazai. Pequeñas y estúpidas cosas de madera. Lo giró y oyó cómo rodaba por la mesa y caía al suelo. ¿Mataste a un troll? Felicitaciones. Pero por favor, trata de no divertirte demasiado mientras estás fuera. Dazai. Cuando regreses a casa no habrá ninguna bestia que matar para mantenerte ocupado. Espero que los traidores de la mafia sean suficientes. Te verías tan adorable rompiéndole los dedos a alguien mientras usas ese vestido rojo. Dazai arrugó la carta y la metió en su mochila. Cada I estaba salpicada de un corazón. Los garabatos complementarios de Elise. El leve olor a dulces y antiséptico pegado a la tinta. Estas cartas nunca fueron más fáciles de leer. El tono despectivo por sí solo fue suficiente para que Dazai frunciera el labio hacia la nariz con disgusto.
al otro lado de la mesa. Ron lo observó con cautela. Comillas. ¿Malas noticias? Comillas. Mori está siendo inútil como siempre. Comillas. Bien. Comillas. Lo único bueno que salió de la última misiva de Mori fue el apresurado garabato. Por favor. Controle su lechuza. Eso fue infinitamente satisfactorio. Lo que Featherbrain había hecho para obtener tal respuesta del doctor valía totalmente la pena tener que leer sobre todos los vestidos con volantes que lo esperaban en Yokohama. Ese pájaro horrible merecía una recompensa por sus problemas. Tal vez Ron se ofrecería a Ángel como alimento para pájaros si Dazai se lo pedía lo suficientemente amablemente. ¿Estás seguro de que está bien que trabajes con nosotros? No diría que lo que hago es trabajar, bostezó Dazai. Pero no estaría aquí si no pensara que puedo salirme con la mía. Por lo menos, susurró Ron en voz baja, señalando vagamente a toda la clase. ¿No recuerdan la regla número 1? Ya han roto 2 de las 3 reglas. Hermione se animó a su lado desde donde había estado metida la nariz en su libro de texto de defensa contra las artes oscuras. De alguna manera, había logrado mezclar irritación y preocupación en una sola mirada. Por favor. Ustedes dos. Tenemos que terminar esta tarea antes de que termine la clase si también queremos tener tiempo para escribir el ensayo de pociones más tarde hoy. Comillas. Ron arqueó una ceja. Sabes que Dazai no va a hacer ninguna de las tareas. Mi-wan. ¿Y no eres tú la que siempre se preocupa por si lo acosan? Oh, interrumpió Dazai amablemente. Echó una mirada perezosa hacia donde Blaise, Draco y Pansy estaban apiñados sobre sus libros de texto al otro lado del aula. De hecho, dijeron que estaba bien trabajar con todos ustedes hoy. ¿Lo hicieron? Incluso Hermione se dio la vuelta y dejó de trabajar. No parece algo que Draco haría sin más. Él sonrió radiante. Tal vez me estoy acostumbrando a él. Lo cual era al menos parcialmente cierto después de los acontecimientos de Halloween. No es que pudiera contárselo a nadie. Y, a todos los efectos, Draco prefería que Dazai se quedara con los Slytherin y evitara a los Gryffindor a toda costa. No es que Malfoy tuviera ningún atisbo de control sobre lo que hacía el mafioso. Por supuesto. Pero eso no venía al caso. Lo que había sucedido en realidad entre el club de lealtad esa mañana era esto. No habían pasado 5 minutos después de que Dazai se hubiera sentado en el gran comedor cuando Draco y Pansy lo rodearon. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ayer? Comillas. Comillas. ¿Por qué te desmayaste? Aclaró Draco con un grito demasiado fuerte para ser tan temprano en la mañana. Dazai miró a Blaise y se sorprendió al encontrar solo un encogimiento de hombros casual a cambio. ¿No les había dicho nada a los demás sobre que Dazai se estaba matando de hambre? Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿La señora Pomfrey no te lo dijo? Se llevó una mano al corazón. Actuando de manera dramática. Me estás haciendo trabajar demasiado. Jefe. Dijo que necesitas darme más descansos. Y también que deberías hacer mi tarea. Ella no dijo eso. Comillas, en silencio. Mientras Draco hablaba. Blaise deslizó una tostada sobre la mesa. Dazai la tomó con cierta renuencia y un puchero en el rostro. Bueno. Dazai se encogió de hombros. Al menos no esa última parte. De todos modos, me tomaré un descanso del club de lealtad hoy. Ya que la enfermera dijo que ustedes no son buenos para mí. Draco frunció el ceño. Tampoco dijo eso. Entonces, ¿con quién vas a trabajar en clase? Se burló Pansy. Para nada molesta por el anuncio de Dazai. Nadie más en Slytherin siquiera hablará contigo. De ahí el cambio de compañía. Porque contrariamente a la mala opinión que Pansy tenía de él, Dazai tenía algunas conexiones fuera de Slytherin. El hecho de que Draco no hubiera ido todavía por él para alejarlo de Ron y Hermione era lo más cercano a un permiso que Dazai iba a conseguir. Además, ¿qué era lo peor que Draco podía hacerle? Nada en Hogwarts se comparaba con Port Mafia. Especialmente en lo que respecta al castigo. De todos modos, ¿a quién le importa por qué estoy aquí? Se quejó Dazai después de un momento. Te encanta pasar el rato conmigo. Ron se sonrojó y se volvió hacia Hermione con una mirada que hizo sonreír a Dazai.
Me gusta tu lechuza más que tú. Comillas. Su nombre es Featherbrain. Ron. No. No lo es. Gruñó. El libro que había estado hojeando ya estaba casi olvidado. ¿Cómo está? ¿De todos modos? La última vez que visité la lechucería. No estaba allí. UGH. Dazai se hundió más en su asiento ante el recordatorio. Featherbrain. Enfatizó en tono de broma. Está de vuelta ahora. Con la carta de Mori. Por desgracia. Simplemente quítame la estúpida lechuza de una vez. Tal vez Mori piense que murió y deje de intentar enviarme cosas. Hermione se animó después de terminar su tarea. Con la pluma detenida sobre la 5ª página de su ensayo. Deberías llevarte mejor con tu tutor. Dazai. Estoy segura de que solo está preocupado como padre. Sé que a mis padres les preocupa que esté en un lugar tan extraño. Parpadeó. Ahora. Por favor. Trabaja en tu tarea. En lugar de complacerla con una respuesta. Dazai bostezó. Trató de no enojarse con las palabras de Hermione. Pero solo logró no retroceder como si lo hubieran golpeado. Hablar de Mori y de sus padres nunca dejaba de ponerlo incómodo. Dazai estaba seguro de que su padre nunca había sentido nada parecido a preocupación por él. No como Hermione había querido decir. Al menos. Sin embargo. Las cosas eran mejores así. Dazai se aclaró la garganta en silencio. Pero eso no alivió la sensación de opresión que crecía allí. Ron lo miró de reojo antes de volver a concentrarse en su tarea. Hermione realmente era una buena influencia para la pelirroja. Aún así. Solo oye o con acento agudo las páginas de su libro de texto de defensa contra las artes oscuras a medias y su trabajo ciertamente no tenía las 5 páginas de las que ahora se jactaba la chica de cabello tupido. El libro de Dazai se quedó en su dormitorio. No tenía sentido arrastrarlo cuando ya lo había leído de principio a fin. Y gracias a la memoria casi perfecta de Dazai. El libro en sí se había vuelto casi completamente inútil para él ahora. Había sido una lectura interesante. Pero no especialmente práctica para él. Después de todo. La única defensa contra la magia oscura que Dazai necesitaba era su propia mano y el aguijón de ya no era humano. Hablando de No Longer Human. Dazai dejó que su mirada recorriera las cabezas de cada estudiante en la sala antes de finalmente fijarse en el profesor Quirrell que estaba calificando exámenes con 2 manos temblorosas. Los profesores eran un problema interesante. Era difícil no darse cuenta. La verdad. La forma en que sus ojos parecían detenerse en las multitudes de estudiantes y permanecer fijos en cualquiera que hablara en voz demasiado alta. Todavía estaban buscando al que había matado al troll. Lo estaban buscando. Pero afirmar que el asesinato no era funcional para Dazai. Todavía no. No ahora. Cuando todavía no estaba seguro de cómo encajaban las habilidades en la comunidad mágica. No ahora. Cuando este secreto solo lo estaba convirtiendo en un miembro más integral de Slytherin. Ciertamente no ahora que todavía faltaba una pieza tan importante de toda la situación. ¿Por qué estaba el troll en el 3er piso? Lo había estado molestando desde Halloween. Pero Dazai había estado demasiado preocupado con la política de Slytherin y ese desagradable dolor de cabeza como para molestarse con una investigación. Pero la intervención de Pomfrey ayer había cambiado un poco la balanza. Draco estaba más que dispuesto a darle un descanso de la práctica de la magia durante unos días a la luz de su advertencia. E incluso su dolor de cabeza se había desvanecido un poco, se había vuelto significativamente menos desagradable después de que comió la tostada de Blaise esa mañana. Un hecho que Dazai se mantuvo firme en ignorar. Con las 2 distracciones más grandes resueltas momentáneamente. Finalmente pudo investigar lo que había sucedido durante la fiesta de Halloween. Los ojos color canela de Dazai se desviaron hacia Quirrell. Sin querer que lo atraparan mirándolo. El grito de pánico de «troll en la mazmorra» resonó en su cabeza. ¿Cómo llegaría el troll de las mazmorras al 3er piso tan rápido? Dazai no estaba dispuesto a descartar que fuera posible. Dado lo poco que entendía sobre cómo navegar por Hogwarts. Pero Hermione había teorizado que el troll de la montaña se sintió atraído a Hogwarts debido al aumento de la magia en ese momento. Pero si ese fuera el caso, no habría ido de las mazmorras al gran comedor.
¿Donde todos estaban reunidos? ¿Por qué pasar por alto la fuente de su comida a cambio de las aulas vacías en el tercer piso? Esa línea de razonamiento no cuadraba. Entonces, ¿por qué el profesor Quirrell encontró al troll en las mazmorras? Dazai arrugó la nariz mientras pensaba. Se volvió hacia Hermione cuando el sonido de las plumas rasgando el papel no aclaró ninguna respuesta. Ella apenas estaba comenzando la sexta página de su ensayo. Mientras tanto, una mirada reveló que Ron apenas había hecho mella en la primera. «Oye», dijo Dazai después de una pausa. «¿Qué piensan ustedes dos sobre el profesor Quirrell?» Ron dejó la pluma y se concentró de inmediato en esa nueva conversación como si fuera un salvavidas. Apartó el libro de texto. «Supongo que está bien. Solía enseñar estudios Muggles. ¿Sabes? He oído que también lo hacía mucho mejor». ¿En realidad? Comillas, aparentemente. Se tomó un año sabático el año pasado y volvió tartamudeando, susurró Ron con complicidad. Eso es lo que dicen mis hermanos. Al menos. De repente, Hermione suspiró. Los miró con enojo desde su trabajo. Sabrías algo de esto si te quedaras despierto durante la clase. Dazai. El profesor Quirrell habla de sus viajes todo el tiempo. Un poco más de lo que debería. Para ser honestos, el libro de texto no cubre la mitad de las cosas de las que habla. Tarareó Dazai, ignorando descaradamente el comentario de Hermione mientras se inclinaba hacia su palma. Me pregunto qué pasó. Tal vez el profesor Quirrell se topó con alguna mafia extranjera mientras estaba de viaje. Eso explicaría la peligrosa sensación que Dazai percibía de él. Además de su tartamudez. Sabía por experiencia propia que la participación en la mafia tendía a dejar a la gente conmocionada. O tal vez esas eran solo las personas que el propio Dazai pudo interrogar. Desde el punto de vista de Dazai, había dos posibilidades de por qué el siempre ansioso Quirrell informaría que encontró al troll en las mazmorras. Estaba diciendo la verdad. Y el troll de la montaña había llegado al tercer piso por alguna extraña razón. Era posible, considerando la cantidad de pasajes secretos que se podrían haber necesitado para llegar hasta allí. Dazai tendría que preguntarles a Fred y George sobre eso. Si esto fuera cierto, potencialmente explicaría por qué a los estudiantes no se les permitía entrar en esa parte del castillo. El personal debía estar guardando algo poderoso allí arriba que era lo suficientemente potente como para atraer a las bestias mágicas. La alternativa. Estaba mintiendo. El troll nunca había estado en las mazmorras y Quirrell tenía alguna motivación desconocida para causar pánico durante la fiesta de Halloween. Dazai no podía ignorar por completo esta opción. No importaba cuántas veces Blaise pusiera los ojos en blanco. Se aferraría al hecho de que Quirrell rezumaba peligro como una segunda piel. Pero, ¿qué se podía ganar enviando a todo el personal a las mazmorras? A menos que hubiera algo que tuviera que hacer en secreto en uno de los pisos superiores. ¿Podría ser un poco de ambas cosas? Dazai reflexionó a la ligera. Le dirigió otra mirada rápida a Quirrell, riéndose para sí mismo. El mafioso dejó caer la cabeza entre sus brazos sobre el escritorio. Yo también debería tomarme un año sabático. ¿De qué? Resopló Ron. Hermione asintió con la cabeza. Pero no levantó la vista del libro. No puedes tomarte un descanso si nunca trabajaste. Entonces me tomaré unas lindas vacaciones en el mundo de los vivos. Quizás disfrute de un baño en el río Estigia. Sintió el resoplido molesto de Hermione más que escucharlo. Dazai se volvió hacia Ron. Hablando del inframundo. Ayer vi a tu rata. Ron. Deberías vigilarla más de cerca. Ron se animó. Ángel. ¿Lo encontraste? En la sala común de Slytherin. Dazai asintió con pereza. Fue allí solo para burlarse de mí. No lo había visto en semanas. Estaba empezando a pensar que la señora Norris se lo había comido. Comillas, a pesar de todo el tiempo que Dazai pasó vagando por los pasillos de Hogwarts. En realidad había tenido muy pocas interacciones con el cuidador Filch y su gata. La señora Norris. Aún así, la imagen de Ángel siendo devorado no era del todo desagradable. Uno solo puede soñar. Oye, gruñó el Weasley. Cuando no pareció demasiado molesto. Dazai sonrió.
La mirada de Dazai se dirigió de nuevo a Quirrell. Dazai vio al profesor Quirrell acercándose a ellos unos segundos antes de que llegara el hombre. Y su sonrisa se mantuvo firme como si la hubieran pegado a toda prisa. Observó al hombre acercarse con un cierto grado de sorpresa practicada. No sería bueno revelar que. De hecho, había estado monitoreando al extraño profesor durante toda la clase. A su lado, Ron se puso en acción con su ensayo. Probablemente con la esperanza de parecer ocupado. Una mano se posó en su hombro. ¿Están trabajando duro los tres?, tartamudeó el profesor Quirrell. La mano temblorosa del profesor se posó sobre la tela negra doblada de su capa y la acarició suavemente. Debió haber notado cómo Dazai se congeló ante el contacto porque la mano se apartó casi de inmediato. Dazai parpadeó y miró con los ojos entrecerrados al profesor del turbante. Una mirada rápida le indicó que Quirrell no había hecho ninguna ronda entre los otros estudiantes. Lo que significaba que había buscado a alguien en el grupo de Dazai intencionalmente. Curioso. Y definitivamente sospechoso a la luz de la línea de pensamiento actual de Dazai con respecto al profesor de defensa contra las artes oscuras. Probablemente fue lo mejor que Hermione respondiera antes de que el mafioso pudiera hacerlo. Sí. Señor. Ya casi terminé la primera mitad. De hecho. Comillas. Quirrell bajó la mirada hacia las 6 páginas completas que se extendían frente a Hermione con una impresionante cantidad de inquietud. Incluso para sus propios estándares. Oh. Bueno. No hay nada de malo en ser conciso. ¿Sabe, señorita Granier? Pero eso difícilmente expresaría las complejidades del encanto Verdimilius. Profesor. Dazai resopló, atrayendo la atención de todos. No es tan complicado. Lo es, dijo. Y metió un dedo en el libro de texto como para enfatizar su punto. Dazai solo levantó una ceja. Sin siquiera molestarse en echarle un vistazo al texto. Ya lo había leído. El encantamiento Verdimilius no era tan complicado. Ciertamente no lo suficientemente complicado como para justificar 6 páginas enteras de análisis. De todos modos. ¿Qué estaba escribiendo allí? Ni siquiera lo has lanzado con éxito. Eso no significa nada. Hermione. Nunca he logrado lanzar nada con éxito. Oyó a Ron suspirar. No digas eso con tanto orgullo. Amigo. En realidad, intervino el profesor Quirrell, luciendo un poco abrumado por el rumbo que había tomado la conversación sin él. Eso es algo que esperaba hablar con usted. Señor Dazai.